Bienvenidos a nuestro programa Conectados con el Rey, un medio donde aprenderás y crecerás en el poder de la oración. Hola amigos, qué bueno estar de nuevo esta noche tan hermosa que el Señor nos ha dado, Conectados con el Rey. Bienvenida, Sadie. Gracias. Estamos muy contentos de poder cerrar el libro de Nehemías en esta noche. Estamos emocionados de lo que Dios hace en nuestras vidas cuando podemos leer la palabra y alimentarnos de ella y traer respuesta en nuestras oraciones. Así que hoy vamos a continuar con los siguientes capítulos y cerrar el libro. Así que ponga mucha atención a lo que Sadie hoy nos va a compartir. Bueno, buenas noches. De verdad que qué emoción. Estamos ya terminando el libro de Nehemías. Realmente yo he aprendido mucho, demasiado. He estado, ahora que estaba leyendo los capítulos 8 y 9, y yo estaba tan impresionada, de verdad, como digo, yo este libro de Nehemías como que es inagotable, porque como que no para uno de aprender y de aprender. Hemos aprendido, la vez pasada vimos de la oración y que es importante que no nos dejemos guiar a la trampa que el diablo siempre nos va a llevar. Eso no podemos hacerlo, no podemos permitirlo. Y por eso es importante la palabra. En el programa pasado hablamos de la palabra, que era muy importante también, porque Nehemías desde el principio citó la palabra. Es desde el principio. Antes de ir a Jerusalén, él dijo, ok, si tú bendijiste a tu siervo, igual, así como tu siervo le hablaste, tú me puedes hablar a mí. Entonces hoy vamos a ver la importancia de la palabra de Dios y la oración. La oración va pegada, totalmente pegada. La oración y la palabra van pegadas, porque es importante citar la palabra cuando yo oro, porque la palabra es la que me limpia, la que me da fe. Es importantísimo. Entonces, sería muy bueno que todos nos preparemos ahorita y que oremos. Yo sé, Catherine, si quiere orar para que el Señor fluya en esta noche. Esta parte es muy importante, lo que dice Sadie de la palabra. Entonces, cuando oramos, usted trae los versículos que usted se sepa, porque de esa forma usted está diciéndole, bueno, aquí tengo una evidencia que salió de la boca de Dios y ahora la vamos a proclamar, ¿ok? Así que vamos a orar de esta manera. Señor Jesús, te damos gracias porque tú estás aquí. Dice tu palabra que tú traes luz en medio de las tinieblas cuando nosotros leemos la palabra, porque es la lámpara a nuestros pies. Señor, no podemos tropezarnos cuando está la palabra. Por eso hoy oramos, Señor, para que lo que Sadie va a enseñar empiece a alumbrar, Señor, las áreas de nuestra vida que están en oscuridad. Y que todo tropiezo que haya estado, Señor, empiece a quitarse en el nombre de Jesús. Porque tú eres la lumbrera en nuestro camino por medio de la palabra que salió de tu boca y se proclama sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hoy vamos a ver entonces, Nehemías había levantado el muro. Ya vimos todo lo que le pasó, que los enemigos estuvieron molestando hasta 5 veces, le mandaron la carta, vimos muchas cosas y cómo él peleó y cómo él llegó. De un pronto a otro dice que ya ha pasado el tiempo, dice que, y vamos a ver en el Nehemías 8, dice, viniendo el mes 7º, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, ya estaban todos bien, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y entonces dice que fueron mujeres, hombres y todos los que podían entenderla. Y yo me pongo a pensar, todos los que podían entenderla, pero no la habían oído. Pero dice que pudieron, los que dijeron, ok, vamos a ir a oír la palabra y vamos a poder a entender lo que Dios quiere, qué Dios quería, qué Dios tenía para nosotros y lo hemos perdido. Y entonces dice que fueron a la plaza y se sentaron y, o sea, ahí se pusieron a oírla. Y lo que a mí me llama más la atención, dice que cuando lo oían, lloraban. Dios mío, lloraban. Y yo me puse a pensar, Dios mío, de verdad, qué cosa más linda. Porque cuando ellos escucharon la palabra, y entonces dice que los otros decían, pero
No lloren, no se pongan tristes. Es la palabra de Dios, es la palabra. Pero yo creo, hermanos, que cuando nosotros estamos orando, citamos la palabra, llega esa palabra y nos hace carne, se nos encarna esa palabra, que no, siempre que pienso en la palabra de Dios, siempre pienso en cuando Jesús resucitó, iba camino a Maús, y entonces dice que venían dos hombres ahí y que le dice, pero que Jesús se les aparece y le dice, pero ¿qué están hablando ustedes? Y entonces dice, pero eres el único forastero que no sabe lo que pasó. Y entonces comenzaron a contar lo que había pasado, la muerte de Jesús, y quién era Jesús, y Jesús comenzó a hablar de la palabra. Y entonces ya cuando se dieron cuenta que era Jesús, dice, con razón ardían nuestros corazones cuando Él hablaba la palabra. Hermanos, la palabra de Dios tiene que arder en nosotros, de tal manera que cuando estamos orando, esa palabra salga y venga con fruto, y que venga con fuego, y que venga con poder. Es tan importante. Yo me pongo a ver aquí, Esdras, qué bendición la de Esdras cuando llega y voy a leer, dice que puso usted un púlpito. Puso un púlpito. Preparó. Él se preparó y dice, ahora sí, a leer la palabra. Entonces, me llama mucho la atención que como cuando el pastor Moisés está hablando la palabra, ¿qué está pasando en nosotros? ¿Está aquí o está aquí? Cuando oímos una enseñanza, cuando usted mismo ve aquí los miércoles, cuando usted ve los lunes al pastor Ronald, ¿qué está sucediendo en nosotros? Exacto. Está ardiendo de verdad nuestro corazón y nos ponemos tristes y a llorar cuando oímos la palabra, porque la necesitamos, hermanos. Así ¿Verdad? es. Que yo pienso que la oración... Y es como, y qué difícil es, ¿verdad? Cuando nos acostumbramos. Eso me duele a mí, porque a veces nos acostumbramos. Hermanos, estamos en un país que gracias a Dios hasta Bendito este momento Dios. podemos reunirnos los domingos y celebrar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros. Podemos tener aquí una Biblia en cualquier momento, bendito tener sea una el Biblia, Señor. pero qué feo es acostumbrarse a que ya y ahí está. O tenemos la Biblia abierta ahí en la sala y como si algo hiciera, ¿verdad? Porque es esa parte que dice Sadie, ¿cómo va a arder en nosotros para producir una oración que trae vida, ¿verdad? Produciendo lo que Dios nos habló, que sale de nuestra boca cuando hemos estado acostumbrados. Ahí está la Biblia, pero nunca la leo o la medito o nada más la leo como cualquier libro. No, es que ahí están las palabras que salieron de la boca de Dios. Por eso ese pueblo lloraba. Claro. Es Dios hablándonos. Sí. Dios pronunciando sobre nosotros. Gloria a Dios. Dios proclamando su verdad sobre mí. Entonces yo me imagino que ellos decían, ¿cómo es que hemos vivido sin esta palabra tanto tiempo? Y eso producía ese lloro, ese dolor en sus corazones y dicen, yo quiero más de esto. Claro. Y ese es ese clamor. Claro que sí, y me llama la atención que dice que cuando estaba el alba saliendo, o sea, Todavía seguían ahí. y del alba y al mediodía dice que estaban oyendo la palabra, estaban deseando oírla. Y yo me puse a pensar mientras que estaba estudiando esto. Ya el pastor se pasó 20 minutos o 10 minutos y uno dice, ay, tengo que ir a almorzar. Como me decía una hermana un día, dice, yo no sé qué es el negocio de uno, la mente de uno. Es domingo, no tenemos que ir a ningún lado. ¿Por qué tengo ganas de irme? Exacto. Entonces, hermano, yo le voy a motivar a usted esta noche, que usted diga, cada vez que voy a oír la palabra, voy a abrir mi corazón para que entre de tal manera que se haga carne y yo comience a sentirla. Yo he sentido la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios viene y me dice que Jesús murió por mí, eso me llena de gozo. A mí también. Que Jesús Gloria a es mi Dios. sanador, eso me llena de paz. Que Él está conmigo todos los días hasta el fin. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sentir feliz? Claro. La palabra de Dios tiene que hacerse carne en nosotros. Y dice que ellos estaban desde que amaneció hasta el mediodía. Y luego dice que Edna les dijo, ok, ya al mediodía, vayan, coman, alégrense, den porciones. Sí. Vayan, Dejen de llorar. no lloren más. Vaya, denle a la gente la comida. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que nosotros nos saciamos de la palabra y tenemos que ir a darla a otros. Sí es.
tenemos que ir la palabra de Dios dice, orar sin cesar. Yo tengo que ir y hablarle a otra persona que puede orar siempre, porque el Señor nos está escuchando. Exactamente. Y es que entonces ahí donde yo paso mi experiencia con Jesús a Sadie, Sadie le añade otra parte de experiencia y eso lo lleva a otro y eso lo lleva a otro y ese es el verdadero evangelio. Amén. Es donde nosotros experimentamos, porque Sadie puede leer esto, pero Dios me habla otra porción a mí. Ajá. Y le habla otra porción a otra persona y eso entonces empieza a producir vida, porque eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Puedes leerla 1000 veces y 1000 veces Dios te vuelve a hablar. Es correcto. Algo diferente. En cambio lees cualquier libro y va a decir lo mismo. Va a terminar hablando lo mismo, porque es lo que tiene la palabra, vida. Entonces cuando esta gente escuchó eso, que me voy a ir a comer yo quiero estar aquí, claro. Yo quiero que me hablen más. Esdras, dígame más, ¿qué dice ahí este libro? Porque ellos no tenían la libertad de que todos pudieran leerla, ni todos tenían una Biblia como nosotros ahora, sino que era el sacerdote ahí leyendo esa palabra, ¿verdad? Ese escriba. Entonces, esa es la parte que nosotros a veces no entendemos, porque vivimos en un mundo donde en cualquier lado me regalan una Biblia o puedo ir a comprarla. Entonces, no aprecio esa parte. Y entonces, como no lo aprecio, no estoy aprovechándola y sacándole todo el provecho posible que tiene la bendición de una palabra. Porque hay gente en otros países que agarran un pedacito de hoja y eso es lo que leen todos los días porque no tienen acceso a la palabra. Si viera que cuando yo me di cuenta de eso, que hay países donde no dejan leer la Biblia, entonces lo que hacen, por ejemplo, aquí estamos 3 personas, nos vimos, entonces van arrancando las hojas de la Biblia y entonces le dan una porción a cada uno. Entonces esa porción, por ejemplo, yo arranqué la hoja de la Biblia y esa porción yo la leo todos los días y esa es la porción mía. Imagínense leer solo eso. Entonces me llama mucho la atención que ellos estaban, o sea, sedientos porque no la habían oído, no la habían leído. Y luego nosotros la tenemos aquí a granel, tenemos muchas versiones, tenemos de estudio, tenemos muchas cosas que yo creo. ¿En el celular? Sí, por supuesto. Sí, ahora yo nada más digo Salmo 23 y ya ahí sale una voz, ¿verdad? Entonces está muy tecnológica. Sí. Entonces que yo me pongo a pensar que nosotros tenemos que apreciar la palabra. ¿Por qué debo apreciar la palabra? Porque en oración yo la tengo que hablar. Hermanos, nosotros aquí le estamos enseñando cosas para que usted ore. Cuando yo oro, tengo que citar la palabra, hermanos, porque es importante. Cuando usted habla con Dios, usted le dice a Dios, Dios, recuerda lo que tú dijiste en el Salmo tal. ¿Se acuerda, Señor, que mi embrión vieron tus ojos? Señor, que todas las cosas escritas, aquella que yo era, fueron escritas y ninguna de ellas faltó. Lo que usted necesite, hermano, ahí está en la Biblia y usted tiene que citarla. Por eso esta gente, y dice que todos estaban oyendo, estaban atentos. Por favor, hermanos, cuán atentos estamos nosotros a la palabra. Cuán atentos está usted cuando estamos nosotros leyendo. Cuán atento está usted cuando usted lee. O usted está leyendo pensando otra cosa. Necesitamos estar tan atentos, por favor, hermano. Yo le voy a pedir a usted que usted esté atento, porque aquí dice que todos estaban atentos. Dice, todos estaban atentos, todos. Dice que desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaban tan atentos que ellos decían, ¿qué es esto? Esto es para mí. Esto es para mí. Nadie estaba diciendo, esto es para... Sí, esto es para usted, ¿verdad? Perdón, nadie estaba diciendo eso. Todos estaban atentos porque esto es para mí. Esta es la ley de Dios para mí. Ahora, pensemos que en aquel entonces no había gracia, era ley. Pura ley. Era pura ley. Y aún así ellos estaban felices. Y estaban contristados. No tenían al Espíritu Santo. Es que tenemos tantas ventajas. Desde el momento que Jesús murió en la cruz, tenemos tantas ventajas de recibir ese montón de bendiciones porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos Biblias
en cantidades, con versiones que se pueden entender fácilmente, con acceso. Y hermano, y usted y yo a veces no leemos la palabra. Y entonces estamos acostumbrados. ¿Cómo usted tal vez va a decir, ay, es que yo no sé orar, ¿qué hago? Si no lee la palabra, no va a venir revelación de qué hacer. Porque le podemos dar una oración inmensa en un papel y haga eso. Eso no sirve, porque la palabra nos dice que vanas repeticiones no sirven. Dice que del corazón. Entonces, cuando usted hace una lista de versículos y usted empieza a orar y proclama este versículo, y empieza a orar y proclama otro versículo, y empieza a orar y otro versículo, usted empieza a fluir. Sí, amén. Y entonces la palabra hace lo que usted no puede, porque dice la palabra también que nada bueno viene del hombre. Es correcto. Todo don perfecto viene de Dios. Es correcto. Ese regalo perfecto, que usted pueda hablar bien, que usted pueda conectar a otros con Jesús, que usted pueda enseñar, que usted pueda ser un buen trabajador. Todo eso viene de Dios por medio de la revelación de la palabra. Así es, así es. Entonces, también me llama la atención estos versículos que dice el 8:5, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, dice, porque estaba más alto que todo el pueblo. Recuerde que él hizo un púlpito y él estaba más alto, ¿verdad? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando dice que cuando lo abrió, o sea, solamente abrió el libro y todo el mundo estaba atento. Y entonces bendijo Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, y amén. Y alzando las manos, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. ¡Wow! Bendito Yo me Dios. pongo a pensar, de verdad, Todo un pueblo, imagínense qué hermoso es. todo el pueblo se humilló. Y a veces hay que obligar. Sí, y exaltaron al rey. Pero hermanos, ¿por qué es que no adoramos? Porque no conocemos la palabra. Exactamente. ¿Por qué no adoramos en espíritu y en verdad? ¿Por qué estamos como rígidos? ¿Por qué estamos así como bravos? ¿O por qué estamos pensativos? ¿O por qué estamos simplemente estando ahí? Porque no estamos entendiendo la palabra. Porque la ley del Señor es perfecta. Amén. Oh, Dios mío, ese versículo me gusta. Hace sabio al sencillo. Dios Así mío, es, qué amén. hermoso es nuestro Rey. Hermanos, por favor, cojamos la palabra que arda en nuestros Espíritu Santo corazones. nos ayuda. Que cuando la leamos diga, qué bueno es Dios conmigo. Qué bueno, voy a exaltarle, voy a humillarle. Y dice que todo el pueblo se tiró al suelo. Wow, se tiró al suelo, por favor. Y entonces dice que, y los levitas y toda la gente que estaban ahí, estaban atentos, todos. Y cuando se leyó el libro de la ley de Dios claramente, se ponían en el sentido de modo que entendiesen toda la lectura. Y entonces dice también que comenzaron a adorar a Dios y comenzaron a exaltar a Dios y comenzaron otra vez a ponerse tristes. Otra vez se pusieron tristes, me llama la atención. Y entonces, día santo es de Jehová nuestro Dios. No se pongan tristes ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley del Señor. Se ponían tristes y lloraban, porque cuando yo leo la palabra se contrista mi espíritu. O sea, no es que lo estoy quitando, sino que mi espíritu se pone triste, porque dice, Dios, te he fallado, te he herido. Herimos el corazón de Dios. ¿Usted sabía eso? Que usted y yo herimos el corazón de Dios. Claro, herimos el corazón de nuestro Dios. Lo maltratamos al Señor. Y ellos estaban viendo que la ley del Señor les decía, yo no sé ni qué libro estaban leyendo, ni sé qué parte. Me imagino que era el Éxodo, el Génesis y todo eso, porque El Pentateuco. sí, me imagino que era. Y entonces ellos estaban dando cuenta que Dios era un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y entonces aquí me gusta mucho porque dice, es un día santo a Jehová. No se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y otra vez le dice, no, vayan, coman grosuras y beban vino. Ve qué cosa más hermosa. Beban vino dulce y enviad porciones, vayan, den, no se queden con lo que tienen, vaya, den. Porque día santo es de nuestro Señor. No se pongan tristes,
porque el gozo del Señor Así es. es nuestra fortaleza. Y aquí quería llegar, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo y cómo va a coger usted gozo? Por la palabra. Así es. Simplemente por la palabra. Cuando yo leo la palabra, me lleno de gozo. Hermano, comience a leer usted el libro de Proverbios. Usted se va a llenar de gozo. Comience a leer todos los evangelios. Se va a llenar de gozo. Hermano, el Señor nos manda a decir, gócense. Y otra vez, gócense. Regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Dios mío, Gloria a Dios. ¿cómo no vamos a estar contentos con la palabra que el Señor nos da? No se pongan tristes, vaya, coman, beban vino dulce y vayan, den la porción ustedes. No se dejen eso, vamos, compartan. Así Y es es. lo que necesitamos compartir. ¿Por qué no compartimos de Dios? Porque no conocemos la palabra. Porque cuando usted comparte la palabra, esa palabra que está escrita ya en su corazón, es tan fácil, es tan... Porque yo cuando... usted necesita algo, yo le pregunto a la gente, ¿necesita usted algo? Y se ponen así, ¿verdad? ¿Tiene usted a Jesús en el corazón? ¡Claro! Bueno, entonces dígame, ¿qué necesita? Y de una vez oro y haga la oración conmigo para estar yo segura. Y entonces cuando la gente viene, entonces yo cito la palabra, yo vengo y hablo la palabra, doy de la porción, doy de lo que tengo. Y ok, usted está enfermo, necesita sanidad, oro por sanidad. Así es. El Señor es el que sana, yo no. Yo nada más digo lo que el Señor dice, ponga las manos al enfermo y los enfermos sanarán. Él verá qué hace. El Señor es el Señor. Yo Así hablo es. la palabra. Y esa palabra tiene que arder en mi corazón. Por eso yo tengo que ir y comer yo y después dar. Yo como y yo doy. Vea que aquí muy claro lo dice Edras. Vayan, coman grosuras y beban vino dulce y en dar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es de nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces estamos tristes? ¿Cuántas veces nos sentimos súper mal? Porque nosotros no cogemos la palabra. Cuando usted se sienta mal, hermano, comience a leer la palabra, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y yo vengo y cojo la palabra y comienzo a orar la palabra. Así es. Y es que es interesante esta parte, ¿verdad? Es que no es su gozo, ¿verdad? Usted se puede estar sintiendo súper mal, pero ese gozo que produce en Dios cuando ve a su hijo llenándose de instrucción, de guía, de decirle, bueno, Dios, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos la Biblia? Dios, yo no sé qué hacer con esto. Soy ignorante, me humillo delante de tu presencia y aquí estoy leyendo esto y proclamándole en fe de que tú vas a ayudar. Entonces, cuando nos despojamos de nosotros, el gozo del Señor se produce, porque yo siempre digo, hagamos que Dios sonría. Sí, amén. Para sí, que entonces esa fortaleza cae sobre nosotros. Es algo que yo les enseño a mis hijos, es que sale de nosotros, va a Dios y vuelve a nosotros, y es eso constante, porque nada bueno viene de nosotros. Entonces esa adoración viene hasta de Dios, se produce en nosotros y va a Dios y nuevamente, y así es la palabra, porque entonces donde la estamos leyendo, la palabra viene de Dios, sí, amén. y esa palabra entra en nosotros, produce vida y vuelve a Dios en adoración, en oración y nuevamente, y ese ciclo es donde es la dependencia de Dios, y ahí es donde Dios sonríe y nosotros somos fortalecidos por más mal que nos sintamos. Así de sencillo es. Así que debemos de aprenderlo, aprendámoslo, hermanos. De motivo que lo aprendamos. Bueno, entonces dice que Nehemías le dijo, bueno, que vayan todos. Y entonces todos fueron y dice que compartieron. Dice que fueron y compartieron las porciones y gozaron con grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ellos habían entendido lo que le habían enseñado. Y entonces dice que todas las familias, y ojo, este versículo que quiero que lo sepamos todos, tabernáculos en la fiesta.
fiesta solemne del mes séptimo. Y hermanos, ahí se dieron cuenta que ellos habían fallado en eso y dice que entonces comenzaron a hacer tabernáculos y comenzaron a vivir así, comenzaron a vivir como Dios les había dicho. Pero algo muy, muy, muy lindo, dice el versículo 17, que la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque de los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no lo habían hecho. Y entonces hubo gran alegría. Hermanos, cuando nosotros comenzamos no solamente a leerla y a citarla, sino a vivirla, hay un gran gozo. Así es. Hay un gran gozo. Pero después de esto, se trata del versículo 9, que lo voy a hacer así tan fácil y tan rápido. Después de que todas estas personas, todas las ciudades que se habían reunido, todas las ciudades que se pusieron a oír atentamente la palabra, se dieron cuenta que habían pecado. Vino tristeza para arrepentimiento. Vino una tristeza para arrepentimiento. Y entonces Esdras comienza a confesar los pecados del pueblo. Hermanos, de verdad que nosotros tenemos que entender y ver que Dios nos da su palabra, porque la palabra es agua que limpia. Así es. Cuando usted escucha la palabra atentamente y está deseando que no termine el sermón porque es una palabra que arde en mí, usted dice, wow, ahora sé dónde está mi falla, ahora sé cuál es mi pecado. Ya no estoy pensando, si es mi esposo, esto le cayó a él y este es el pecado. O el esposo le dice, qué dicha que oyó, qué dicha que el pastor Moisés está hablando esto para que le caiga. No, hermanos, esto es que la palabra de Dios me confronta a mí, me dice a mí lo que está mal, me dice a mí donde tengo que corregir y voy y confieso mi pecado. Hermano, por favor, nunca llegue a Dios, Señor, perdona mis pecados. Y el Señor va a decir, ¿cuál de todos? Tenemos que confesar el pecado y las iniquidades que tanto nos persiguen, ¿verdad? Exactamente. Entonces sería bueno que nos pongamos atentos a esto. Y esta parte es muy importante porque vimos en el programa anterior que Dios está trayendo, después de construir un muro, al orden, un orden divino. Cuando nosotros hemos vivido una vida lejos de Dios, totalmente lejos de su palabra, como vemos al pueblo de Israel, están sin entendimiento alguno de que están haciendo bien y mal, nosotros empezamos a ver todo normal. Y entonces esa normalidad en nosotros de comodidad del pecado, no confesamos. El pecado no confesado totalmente nos aleja de Dios. Y ese pecado no confesado, entonces es porque no hay revelación, no hay luz, no hay libertad. Entonces en ese momento Esdras empieza a hablar la palabra, el pueblo se contesta y dice que reciben fortaleza porque el gozo del Señor estaba ahí. Después viene y entonces se ven a sí mismos. Ya me veo con revelación, tal pecado que hay en mí. Y entonces así continúan los siguientes versículos donde Nehemías empieza a ordenar aquí. Vamos, en caso de una familia, ok, papá va a ser el rol que le corresponde, mamá va a hacer el rol que le corresponde, hijos van a hacer el rol que le corresponde. Vamos a leer la palabra, vamos a hacer concilios familiares, vamos a buscar del Señor juntos, vamos a adorar juntos, no vamos a faltar a la congregación. No vamos a faltar a estar orando unos por otros. Vamos a unirnos a hacer lo que Dios nos ha mandado. Si es un matrimonio, orar juntos antes de dormir. Estar buscando de la presencia de Dios. Son cambios que deben darse. Si seguimos leyendo en el 10, en el 11, el 12, empiezan a haber cambios. Cambios que Nehemías empieza a ordenar todo aquello y siempre van a haber contradicciones. Tobías y Sanballat no se desaparecieron del mapa, siguen molestando, siguen habiendo oposición. Hermano, debemos entender que la oposición y las situaciones que pasan en el mundo
no se van a acabar. Ajá. Usted y yo seguimos viviendo en un mundo imperfecto. Lo que pasa es que ahora el gozo del Señor Amén, es amén. nuestra fortaleza. La palabra empieza a Así revelarse, es. la palabra empieza a instruirnos, la palabra Gloria al empieza a Señor. liberarnos, la palabra empieza a traer fortaleza a donde no tenía. Así Y ya para cerrar, queremos cerrar con el 13, donde había una situación tan difícil, porque entonces Nehemías, hay una celebración, una festividad con el rey Ajerjes. Entonces Nehemías se devuelve al rey y ya le dice: rey, ya terminé lo que tenía que hacer, lo que el Ajá. Señor me dijo. Sí. Pues al momento que Nehemías se va, empieza a desordenarse aquello. Exactamente. Porque aquellos, ¿verdad? No descansan. Como podemos ver, dice que Tobías empieza a meterse a donde nadie lo llamó y empieza a hacer un desorden. Y empiezan a agarrar lo que es santo, lo que se había santificado, lo que se había limpiado. Empieza a tomarse para hacer cosas Sí. que no son. Qué triste. Porque dice que ellos no salieron a recibir a los israelitas con comida ni bebida. Y entonces dice que Balaam salió a pronunciar maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Solo veamos que aún en medio de un desorden y contradicción que quiera venir sobre el pueblo que había sido ordenado, ya cada quien en la familia está haciendo el rol que le corresponde, estamos orando, estamos haciendo, pero Satanás siempre quiere venir a Sí, meterse. así es. Esto es algo muy importante que nos deja este libro. Me encanta este libro porque es muy actual, es de hoy. La Biblia no está obsoleta, la Biblia tiene Así vida en es, todo gloria a momento. Dios. Y entonces nos dice que Nehemías escucha esto y se enoja. ¿Cómo que este hombre maldiciendo a mi pueblo? ¿Cómo que este Tobías está metido en el templo? ¿Cómo que están usando los utensilios del templo para hacer tonteras? Entonces Nehemías viene inmediatamente, así como inició el libro, lo termina. Acusa a sus enemigos delante del rey. No toma las cosas en sus manos. No lo hace como la inteligencia de un Así hombre puede es. hacerlo. Empieza a decirle: Dios mío, recuerda tu palabra. Ajá. Tú me dijiste esto y lo otro. Y nuevamente Gloria a Dios. acuso a mis enemigos. Y termina el versículo diciendo que Nehemías trae una limpieza. Dice: así que los limpié de todo lo que esos extranjeros habían Gloria a traído, Dios. organicé los turnos de sacerdotes y levitas, cada cual con su obligación, la provisión y todas las cosas que Dios había mandado hacer, y la entrega de los primeros frutos. Dios mío, acuérdate de favorecernos. Gloria a Nuevamente Nehemías cierra el libro declarando que la palabra de Dios es lo más importante para que usted y yo podamos tener oraciones efectivas, una respuesta Bendito de lo Dios. que Dios tiene. Dios habló algo y ahora se hace en mi vida Bendito por medio de la sea. palabra de Dios. Gloria al Señor. Así que entonces terminamos este libro de Nehemías. Espero, hermanos, y esperamos todos nosotros aquí, que usted haya aprendido a orar y que su oración desde el primer día haya ido de menor a mayor y mayor y mayor, y que ahora usted diga: ahora sí podemos orar y podemos entender muchas cosas. Así que entonces, Catherine, si quiere nos podemos despedir. Vamos y a orar. orar, claro, y yo quiero, hermano, que ahí donde usted está, dígale al Señor: dame esa sed de tu palabra, como el Amén. pueblo, que yo no quiera hacer nada más que buscar tu palabra. Amén. Dame esa habilidad para llevar la palabra o la oración y que produzca cambios. Dame esa constancia como Nehemías, ese corazón que no hacía las cosas a la manera de él, sino a la manera que tú le decías. Vamos a decirle esto al Señor. Dígale al Señor: yo necesito de ti, Señor. En este momento clamamos tu presencia, ahí donde están mis hermanos. Señor, no queremos leer un libro más y nada más llenarnos de entendimiento, sino queremos una experiencia real. Dígale al Señor ahí donde usted está: dame, Señor, la oportunidad de aplicar estas cosas en mi vida diaria.
Señor, danos la habilidad de poder pronunciar tu palabra y que algo suceda. Danos la habilidad, Señor, la agilidad de poder aprender, comer tu palabra y hacerla mía, Señor, cada día de mi vida. Señor, clamamos que ahí donde están mis hermanos, el Espíritu del Señor llene la atmósfera y puedan sentir la presencia de Dios, que les dé una experiencia real con Jesús, que todo lo que te limite, toda distorsión en tu mente, todo aquello que haya en tu corazón se quebrante, así como, Señor, tú lo hiciste con el pueblo de Israel. Trae orden a los hogares, matrimonios, finanzas, vidas, salud en las personas. Trae esa revelación tuya, Señor, para que venga libertad en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos que la palabra se haga carne en nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermano. Recuerde que la próxima semana estamos en la Semana de Comunidad, por lo tanto no habrá programas en ninguno de los que tenemos durante la semana, ni el lunes ni el miércoles. Así que los esperamos de hoy en 15 días, así que no se pierda el programa de Conectados con el Rey, 7 de la noche. Buenas noches.